Qué bueno es el Señor que nos da la oportunidad nuevamente de poder estar aquí reunidos para así alabarle, glorificarle, bendecirle y exaltar su nombre. La adoración como tal que nosotros venimos a traerle al Señor debe tener la característica que dice la Biblia. La Biblia dice que esta adoración debe tener la característica que dice Cristo. Tales adoradores busca el Padre. ¿Cuáles son estos? Que adoren en espíritu y en verdad. En pocas palabras, estos adoradores vinieron a adorar. No importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando, no importa lo que pueda traerme la adoración, vine a adorar. Porque para nadie es un secreto que por adorar al Señor han venido y vendrán y seguirán viniendo problemas. Gloria al Señor. Por favor, hermano, busque su Biblia y vaya conmigo. Gloria al Señor. Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Padre de misericordia, te alabamos, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Estamos en tu presencia, Señor, entendiendo que todo está en tus manos, que tú tienes la dirección de cada momento, de cada parte. Padre, en el nombre de Jesús te pido de manera especial que tú toques de manera cada uno, grande. Dios, glorifícate de manera especial. Cualquier impedimento del enemigo sea deshecho. Cualquier maldad del enemigo sea destruida. Padre, que cada mente y cada espíritu esté en comunión contigo en este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, amado hermano. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Quiero hoy estar hablando sobre un hombre que Dios llamó. Y el objetivo del mensaje es ver el progreso de este hombre desde su llamado, su preparación, sus puntos débiles, su restauración y en lo último que se convirtió delante del Señor. Y tomarlo como ejemplo para que todo aquel que ha iniciado esta carrera en Dios pueda entender, pueda conocer que los procesos en Dios, si usted lo compara con una gráfica, en un momento usted está ascendente, en un momento está en la misma altura que se quedó, que no avanza, está en una altura pero se queda ahí un tiempo, vuelve a avanzar, otra vez se desciende, otra vez se vuelve y sube, y la meta del Señor es que usted se mantenga constante en un crecimiento. Lamentablemente muchos predicadores, por desconocimiento de las Escrituras, han situado a los hombres de Dios como superhéroes, hombres poderosos en Dios que todo el tiempo se mantuvieron directamente proporcional, es decir, una gráfica que continuamente asciende, 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 y eso no es bíblico. Todo el que ha leído las Escrituras sabe que comenzando por los apóstoles del Señor, por todos, ninguno
Voy a obviar el Antiguo Testamento. Me voy a situar en el Nuevo. Ninguno mantuvo una constante de crecimiento que llegó hasta el infinito. La Biblia lo que presenta es hombres de Dios con un corazón dispuesto a adorar a Dios, que enfrentaban sus dificultades, que enfrentaban sus problemas y que lo traían delante de Dios, y que pese a toda situación que presentaba la vida, sabían levantarse y salir airoso delante del Señor. Quiero situarme hoy con el apóstol Pedro. Quiero hablar del apóstol Pedro, de colérico sanguíneo a apóstol, de intrépido, podríamos situar esa actitud en este tiempo como una actitud medio esquizofrénica. Un individuo que Dios llama y que tiene tendencias dentro de su temperamento a ser líder, dentro de su temperamento a ser el primero, dentro de su temperamento a ser aguerrido, dentro de su temperamento a moverse rápido, a atender. Y siendo así, Cristo lo llama. Pedro era pescador. Y aquí comienza a cumplirse la profecía que acabamos de leer. Pedro era pescador. Y estaba asociado como pescador con ¿quién? Con Andrés. ¿Y con quién más estaba asociado? Con Santiago y con Juan. Y tenían una pequeña compañía de pesca. Eran hombres aguerridos, eran hombres fuertes, eran hombres que conocían el frío de la noche, el desvelo en el mar. Habían visto paisajes impresionantes que solo un pescador puede ver porque está metido en la mar. Conocían de eso. Y Andrés, que escuchó hablar de Cristo, se acercó a Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Hemos hallado al Mesías, aquel que dijo Job. Aunque usted vea a Job en el medio de la Biblia, históricamente el libro de Job es el segundo libro, va al lado de Génesis. Y este hombre Job dijo: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Pues lo busco en el oriente y no lo encuentro. Lo busco en el occidente y no lo he hallado. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? 2000 años pasaron para que esta respuesta fuese dada. Y he aquí, se le da la respuesta a este pescador. He aquí, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado a Dios hecho hombre. Lo hemos encontrado. Y desde ahí, desde este llamado, inicia este hombre su seguimiento al Señor. La Biblia registra también que este Pedro fue el primer apóstol. Por ahora no es apóstol, es discípulo. Fue el primer discípulo que el Señor llama y que el Señor llama a tiempo completo. ¿Ustedes recuerdan cuando hubo la pesca? Que se rompían las redes, que tenían que buscar otras gente. ¡Wow! ¡Qué pesca! Una pesca así representa casi otro barco. Vamos a comprar otro barco. Representa una posición, representa mucho dinero. ¡Wow! ¡Qué pesca acabamos de tener! Pero Cristo le dice que deje eso, deja eso, que te voy a hacer pescador de hombres. Este evento, mucha gente no lo sabe,
se cumple a un año del llamado que le había hecho. Ya Pedro tenía un año caminando con Cristo y Cristo entonces lo llama ya a tiempo completo. Te necesito en este trabajo que esté a tiempo completo. Gloria a Dios. Luego de esto, el Señor también sana la suegra de Pedro. Ustedes saben que Pedro era casado y sanó su suegra que estaba muy mala. Parece que esta suegra tenía buen comportamiento, que Pedro lo animó. Pedro lo animó a sanar. Gloria al Señor. Pedro intrépido, hermano. Usted está leyendo y usted cuando están narrando los eventos que pasan, que Pedro está presente, ya usted sabe, aún sin haberlo leído, que Pedro va a salir a la cabeza. Es Pedro, cuando se dan las situaciones, el que está ahí, que entonces dice, no, espérate, esta es una oportunidad para mí. Y cuando Cristo está caminando sobre las aguas, Pedro dice, si es verdad que tú eres, si es verdad que eres tú, qué atrevido, hermano. Manda que yo también camine sobre las aguas. Aleluya. Gloria a Dios. Te he llamado, te he mostrado que siga a los hombres a ser un pescador de alma. Has decidido seguirme. Ahora enfrentas situaciones en las cuales te permiten crecer. Si es verdad que tú eres el Cristo, manda que yo camine sobre las aguas. Y Pedro entonces, cuando Cristo lo llama, comenzó, dice la Escritura, a caminar sobre las aguas. Amén. Gloria a Dios. O sea, te estoy mostrando que yo soy Dios. Gloria al Señor. Mucha gente sitúa mucho que sea un Dios. Sí, pero yo entonces le digo a la gente, camine usted sobre las aguas. Ah, que miró a otro lado. ¿Y usted por qué no ha caminado? Gloria al Señor. En pocas palabras, no sea tan duro con Pedro. Es este Pedro también quien recibe la revelación en dos ocasiones de la deidad de Cristo. ¿Quién es de Cristo? ¿Quién es Cristo? Los hombres comenzaron a argumentar. Cristo mismo instiga la pregunta. ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Aleluya. ¿Quién yo soy? ¿Quién entienden ustedes que yo soy? Dígame. Y uno dijo, uno entiende que tú eres Juan, otros entienden que tú eres Elías. Y Pedro ahí, como quien dice, Señor, Padre, dame la revelación, dame a mí lo correcto. Y es a Pedro que se le da la revelación. ¿Por qué Dios no se la dio a otro? ¿Sabe por qué? Porque no importa que tú no tengas las capacidades, no importa que tú no manejes toda la profecía, no importa que tú no domines 20 idiomas, Dios está mirando si tu corazón está interesado en las cosas de Él. Si tu corazón está interesado en las cosas de Dios, eres un candidato para Dios escogerte para lo que Él haya determinado, porque tu corazón está inclinado a lo de Dios. Con errores, quizás no teológicamente correcto en todo, pero estás encaminado a lo de Dios. Y este hombre recibe esta revelación dada directamente por el Espíritu. El mismo Señor reconoce que no vino de él. Bienaventurado Pedro, dichoso. Aleluya. Te cayeron las cuerdas en lugares deleitosos, Pedro. No te ha sido revelado por hombre. Dios mismo te lo ha revelado. Aleluya. Tú eres el Cristo, dijo Pedro. Le fue revelado, hermano. El Señor revela. También
Es este Pedro que en el día de la crucifixión permitió que Satanás interfiriera. Permitió que Satanás lo influenciara. Vemos aquí un momento de debilidad. Vemos aquí un momento que el hombre de Dios se descuidó. Vemos aquí un momento que este hombre, ahora conociendo el perfil teológico de lo que estaba pasando, se acerca a Cristo y le dice, no permita que esto te suceda. Y Cristo lo reprendió, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque el apóstol en ese momento estaba influenciado del mal. Aleluya. Satanás lo había influenciado para algo negativo que no podía deshacerse. Así que nos enseña Dios con esto que en nuestro caminar debemos tener cuidado de no ser en un momento instrumento del enemigo para algo malo. Recuerden, mire, cuando usted comienza a acercarse a Dios, pasan cosas en el mundo espiritual que usted no las sabe y que Dios no se la va a decir tampoco. No tiene necesidad de decir, no, aunque algunas veces nos revela algunas. Y al mismo Pedro lo llamó Cristo y le dijo, mira, se está dando una situación contigo. Satanás te ha pedido para que se le permita zarandearte. Zarandear es aventar. Se aventaba el trigo y la paja se aventaba. Se tiraba hacia arriba. Y lo que no era trigo, que era paja, el viento lo saca. En pocas palabras, Satanás le está diciendo a Dios, yo lo quiero para tirarlo para arriba y para abajo, ver si es verdad que hay fruto. Para ver si hay trigo de verdad ahí o no. Y Cristo no dice, no se le permitió, no. ¿Qué dice la Biblia? Yo he rogado al Padre para que te guarde. Yo he rogado al Padre para que te cuide. Yo he rogado al Padre para que sea contigo. Pero de que te van a aventar, de que te van a tirar, te van a tirar. Aleluya. Y todo el que comience a buscar a Dios con seriedad, a buscar a Dios con entendimiento, a buscar a Dios con criterio, va a experimentar el ser aventado como trigo. Porque es necesario que la paja se vaya de nuestra vida. Y es necesario, hermano, que seamos pasados por el fuego. Le guste a usted o no, quiera o no, le dé una teología adecuada o no, todo aquel que Dios llamó como hijo lo va a pasar por el fuego para purificarlo, para prepararlo, para formarlo, así como estaba haciendo con Pedro. Gloria al Señor. Es este Pedro que comienza a ver los milagros del Señor. Ve, Señor, los impuestos. Ve al mar. Coge un anzuelo. Ve al mar, vete al mar. Tire el anzuelo. Agarra un pez y tráelo. Y así fue y lo hizo. Tiró su anzuelo. Las órdenes de Cristo no se le dan a los que no tienen fe. Nadie sin fe espera que Cristo lo va a mandar a hacer cosas, porque el que no tiene fe no la cree. Es una pérdida de tiempo. Entonces, inmediatamente él fue, buscó al pez, y cuando abrió el pez que estaba lo que no, oye, hermano, no había ni de más ni de menos. Exactamente lo que tenía que pagar. Y Pedro, ya usted sabe, comienza a dar gritos y reconocer que Cristo es Dios. Que te manden ¿cuál es la probabilidad de que tú en el mar escojas un pez y que éste tenga el pago exacto del impuesto? Aleluya. Es este Pedro
que cuando se está enseñando acerca del perdón, él está escuchando atentamente. Él conoce la ley de israelita. Él conoce cómo es el perdón. Pero entonces él dice, como que el perdón tiene que ser un poquito más, porque conforme Cristo lo está enseñando, quiere decir entonces que va un chin más para allá. Y entonces le dice al Señor, Señor, será hasta 7. Hasta 7, Señor. Ya Pedro sabía que había algo. No, Pedro, hasta 70 veces 7. Es este Pedro que también es tomado y llevado al monte de la transfiguración. Ojo con esto. De los 12 apóstoles, habían 3 que formaban parte del círculo íntimo del Señor, donde solo a estos 3 se les decía y se les enseñaban cosas únicas. Y fue el caso de la transfiguración, que solamente le fue mostrado a Pedro, a Juan y a Santiago. Y allá, en la gran transfiguración, Cristo se transfiguró, mostró su condición de Dios, y el hombre no encontraba qué hacer. Vamos a hacer aquí 3 enramadas. Decía un predicador, Pedro, no pensaste en los otros. Sí, porque Pedro a veces no pensaba en él. Es Pedro también quien recibe los boches directos del Señor. En el proceso de formación, a veces usted tiene que recibir una amonestación y el Señor le dio su boche. ¿Sabe qué? Es este Pedro que cuando oyó que se malinterpretó que Juan no iba a morir, se acercó al Señor. ¿Y que cómo es eso? Que solamente Él va a vivir y nosotros qué. El Señor le dio su boche. Y si yo quiero, ¿qué? ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? Si yo lo decidí, estate quieto. ¿Y a ti qué? Recibió su boche del Señor. Gloria al Señor. Es este Pedro, hermano, que también el Señor le prometió un galardón. Gloria al Señor. Aleluya. Dentro de sus situaciones, hermano, ya en el momento de la crucifixión, viene otro punto negro en la vida de Pedro. Y es el momento que todos conocemos cuando él niega 3 veces al Maestro. Al negar al Maestro, quiero que lo tengan pendiente, delante de una niña, una esclava, una muchacha jovencita, negó al Señor fervientemente. Lo negó. Nada tenía que ver con este hombre. Él había dicho, yo te voy a seguir. Aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Él tenía la intención. Él tenía el anhelo. Pero llegada la verdad, no pudo. Y negó al Señor 3 veces. Dice la Biblia que le llegó angustia y lloró amargamente. Usted se preguntará, entonces, ¿por qué si Pedro llora amargamente y Judas llora, uno es restaurado y otro va a la muerte? Dice la Biblia que la tristeza, según el mundo, la tristeza según Dios trae arrepentimiento, pero la tristeza según el mundo trae muerte. Cuando la gente se entristece en el mundo, termina en suicidio o en matar a otros, en matarse él.
Pero la tristeza en Dios lo que lleva al hombre es al arrepentimiento, a la entrega. Dios, aquí estoy, restáurame. Dios, te necesito. Aleluya. Obra en mi vida, necesito ser restablecido, restaurado, levantado. Dios, llora delante de Dios como lloró el salmista diciendo: no aparte tu Santo Espíritu de mí. Cuando Dios aparta su Espíritu Santo de usted, es parecido a la muerte. Si Dios se separa de usted, como que usted quiere morirse. A veces, Dios se aparta un chin de usted. Y usted siente ese vacío y esa tristeza increíble. Y usted va a Dios: Señor, ¿qué pasa? Es Dios para que usted aprenda que es su presencia lo que le mantiene a usted tranquilo, lo que le mantiene a usted en paz, lo que le mantiene a usted en gozo. Gloria al Señor. Y de toda esta parte, cuando Cristo ya resucita, mire lo que es creerle al Señor. Cuando corrieron Pedro y Juan a la tumba, Juan era más joven. Juan llegó de una vez. Pero dice la Biblia que Juan no entró. Juan no entró. Se quedó. Y cuando Pedro llega, de una vez para adentro. Entró de una vez. Porque Pedro era así. Era intrépido, hermano. Él quería alcanzar y crecer en las cosas del Señor. Fue partícipe de la presentación del Señor del Cristo resucitado alrededor de 3 veces. Y en la última, hermano, la más categórica de todo, que muchas veces la gente pescando, los pescadores sufren de quitarse todo. Pues están solos por ahí, están en la mar, están allá. Y el Señor desde allá le dice que tiren la red a un lado. Tiraron la red y cuando vieron que era Cristo, dice la Biblia que Pedro tomó la ropa y se tiró al agua. Ojo, Pedro y Cristo no habían hablado todavía de cuando él lo negó. No habían tenido ese encuentro. Tenían esa pendiente, como se dice por ahí. Y tiran el agua, sacan los peces. La rea cogió 153 peces grandes, ni no se rompió, dice la Biblia. Y llevaron todos esos peces allá. Y comenzó el Señor a asar uno. Y ninguno se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Y están asando ahí. Y está pendiente la conversación entre Cristo y Pedro. Y entonces viene la mirada fulminante del Señor a Pedro y lo mira. Y entonces Pedro no haya qué hacer. Cristo inicia el diálogo. Pedro, ¿me amas? La palabra griega aquí hay 3 palabras griegas, que es eros, que es el amor erótico, filia, que es el amor filial, y agapao, que es el amor ágape, el amor puro, sin miramiento ninguno. Y el original griego dice: Pedro, agapao. Pedro responde: maestro, filia, tú eres mi hermano, tú sabes que te amo. Volvió el Señor de nuevo: Pedro, agapao. Maestro, filia. Y cuando se lo dijo la tercera vez, Pedro relacionó
3 negaciones con 3 preguntas y su corazón se entristeció. Maestro, agapao. Cambió de la palabra filia a ágape. Tú sabes, Señor, que te amo. Y en ese momento Pedro fue restaurado. Amén. Dios lo restauró, Dios lo levantó, Dios lo perdonó para entonces conformar en Pedro, brevemente, hermano, porque eso usted puede hacer un estudio profundo en su casa, el inicio con Pedro de algo grande. Pedro fue quien comandó el grupo de hombres y mujeres que fueron a recibir por primera vez el Espíritu Santo. Dicen predicadores que habían más de 500 y que solo quedaban 150, 120. La Biblia habla de 120 que estaban reunidos ahí y que recibieron la promesa del Espíritu Santo. Es este Pedro que cuando se da la multitud el día de Pentecostés y todo el mundo hay un dime y direte, hay una situación que nadie entiende. Es este Pedro, oiga hermano, es este Pedro que se levanta y comienza y trae un mensaje poderoso de las Escrituras, comenzando el Antiguo Testamento completo y terminando en Cristo. Organizando, conjeturando, trayendo citas de aquí, de allá, una exposición poderosa. Gloria a Dios. Porque era un hombre que Dios ya había formado. Es este hombre el cual Dios utiliza. Y quiero, hermano, que le ponga atención a esto. Porque a veces leemos la Biblia y entendemos como un milagro. No. Analice esto. Cristo ya se había ido. Ya no es Cristo el que pone la mano sobre los enfermos y se sanan. Ya no es Cristo el que están buscando. Cristo no está. El poder ha sido dado. Todo el mundo está ahí. Nos dieron el poder. Sí, ya tenemos el poder. Sí, ya vimos que se manifestó el Espíritu Santo. Sí, ya lo tuvimos. Ajá, sí. Hay un problema ahora. Hay un cojo. Y entonces. Y venían de la hora a la de la oración. Venían de orar. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermano, pasa de ser un pescador de peces que hieden a un pescador de alma. Pasa de ser un cobarde a un hombre valiente. Pasa de ser a uno que andaba huyendo ahora uno que está presente en lo de Dios. Y este hombre, cuando vio la situación, entonces oró. Pero si el poder me ha sido dado y Cristo dijo que en su nombre, en el nombre de Jesús, levántate. Y lo tomó y lo levantó, lo ayudó a levantarse. En pocas palabras, señores, póngase ahora mismo en los zapatos de Pedro. Primer milagro. Primer milagro. En el nombre de Jesús, que se va a realizar. Pedro es el hombre que Dios escoge para eso. Y viene Dios a través de Pedro y ejecuta este primer milagro. Y este hombre se levanta y comienza a caminar y comienza a correr. Y dice la Biblia, oiga, que al templo no se podía entrar corriendo. Dice la Biblia que entró corriendo al templo. Y que agarró a Pedro y a Juan, lo tenía agarrado y no lo soltaba y entró con ellos corriendo para allá. De la alegría y el gozo de lo que Dios había hecho, hermano. Entonces, este hombre cojo recibe el milagro. Luego es a Pedro que Dios utiliza para enseñar a la iglesia que hay juicio dentro de la iglesia, matando a Ananías y a Zafira, utilizando al mismo Pedro. Es este Pedro el primero que Dios utiliza. Oiga, ¿para qué? Enfrentó nada más y nada menos que al doctor de la ley, Gamaliel. Ya usted sabe, un doctor en Israel. Un hombre que conocía, un hombre que sabía. Este Pedro lo enfrentó. Este Pedro enfrentó todo lo que había en el lugar. ¿Por qué?
porque había sido investido del poder del Espíritu Santo. De un cobarde a un valiente, de uno que no se atrevió a hablar porque una muchachita lo acusó, ahora está hablando delante de todo el mundo con poder y autoridad de Cristo. Es el primero que enfrenta el poder del diablo manifestado en aquel mago. Cuando Pedro lo enfrenta, un mago que Satanás utilizaba, él lo enfrentó y lo venció en el nombre del Señor. Luego, la cosa sigue creciendo y, hermanos, se manifiesta nada más y nada menos que el hombre de Dios. Ahora Dios lo usa en una resurrección. Solo profetas poderosos habían hecho esto en el Antiguo Testamento. Y solamente Cristo en el Nuevo Testamento lo había hecho. Ahora llega la hora de prueba. Si verdaderamente tú eres un hombre de Dios poderoso o no. Y va y ora por la muerta. Y la muerta vuelve a la vida. La resurrección de Dorcas. Dios usa a este hombre, el primero que Dios usó en una resurrección después de Cristo. Y es el primero que registra la Biblia que un ángel del Señor vino a ayudarle en el Nuevo Testamento. Después de la resurrección de Cristo, en el periodo de la iglesia, es el primero que recibe, que se registra la Biblia, que vino un ángel del Señor a resolverle una situación específica. Lo sacó de la cárcel. En pocas palabras, hermano, cuando tú pasas tu proceso de crecimiento, de desarrollo, que te levantas delante del Señor, entonces Dios comienza a hacer cosas grandes contigo. Estamos llamados a crecer. Lamentablemente hay gente que cuando tiene una situación se quedan en la situación circulante y se pasan la vida como creyente en esa posición. Dios no te ha llamado a circular sobre lo mismo. Dios te ha llamado a seguir creciendo. Dios te ha llamado a seguir creciendo. Dios te ha llamado a avanzar. A veces oímos la voz del enemigo. No, muchacho, ya tú no tienes que hacer más nada. No, hermano. Enfóquese en Dios. No se enfoque en las necesidades. Enfóquese en Dios. No se enfoque en los problemas. Enfóquese en el Señor. El coronavirus, ore por eso y ya, y olvídese de eso. Ore y ya. Y no esté día y noche en eso. Todo el mundo sabe que detrás de esto hay un manejo malévolo, diabólico, y las empresas haciendo dinero con la necesidad de la nación. Todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿por qué Dios lo ha permitido? No pregunte eso tampoco. Dios no tiene que darnos explicaciones de eso. Dice la Biblia que Dios es Dios y lo que ha querido. Oiga lo que dice la Biblia, que lo que ha querido ha hecho. Y que nadie vino a enseñarle. Y dice la Biblia que lo que Él le ha dado a conocer a mí es porque Él lo ha permitido. Así que, hermano, lo que estoy diciendo es descanse en el Señor. Descanse en el Señor. Domine, aproveche este tiempo, métase con Dios. Coja la Biblia. Métase con el Señor, que Dios le va a bendecir grandemente. Dios le bendiga, amados hermanos. Y así como Pedro, que tuvo un llamado, un desarrollo, unas caídas y un final poderoso en Dios, vamos a hacerlo nosotros. ¿Usted sabe dónde culmina la historia de Pedro? La Biblia dice, oiga esto, que una de las puertas de la Nueva Jerusalén, ¿qué dice la Biblia, pastor? Tiene el nombre del apóstol.
Cada puerta en la Nueva Jerusalén tiene el nombre de uno de los apóstoles. Y culmina Pedro, de un pescador hediondo, sucio de red y comido por el sol, y que nadie lo conocía, a ser vestido de realeza y su nombre colocado en la ciudad eterna del gran rey. ¡Aleluya! Y eso es para ti y es para mí también. Esta vida, sea ahora o después, no vamos. Lo importante es estar en las manos del Señor. Dios le bendiga, hermano pastor.